Buenas noches, bienvenidos un día más a Serantes Web. Hoy vamos a hablar de Sent, el libro, la bibliografía sobre Mestalla. Y es que el pasado 20 de mayo se cumplieron los 100 años de aniversario del Teatro de los Sueños valencianista. El 20 de mayo de 1923 fue cuando corrió el balón por vez primera en el estadio que toma nombre de la acequia que pasa por bajo del Gol Recayente en la calle Juan Reglá y que baña a nuestro querido Río Turia. Ese primer partido que enfrentó a Valencia y Levante fue en los primeros instantes, los primeros momentos de historia del recinto valencianista. En este libro, en Sent, se recoge más de 50 relatos de personalidades, personas, aficionados, de toda índole relacionada con el Valencia Club de Fútbol. Y todo nace en el pasado verano de este 2022. Salva Raga, el alma mater de la editorial Vinatea, miembro también destacadísimo de la Peña Valencianista de la Solidaritat, encarga a uno de los autores de Brazalete, a Sergi Calvo, la coordinación de Sent. Todo había empezado un poco antes con la publicación de los relatos del centenario, en la que se recogió a más de 100 autores que en un relato literato histórico hablaban sobre los primeros años de historia del Club del Murciélago. Ahí comenzó esa línea editorial que se mantiene viva con esta nueva bibliografía. Tras ese libro, Los relatos del centenario, se completa una trilogía, Bajo palos, de Albert Carda, En el banquillo, de Pascual Calabuig, Sergio Calvo y Franz Kelle, y Brazalete, de Chimo Calud y Sergi Calvo. El estilo de Sent es un estilo personal, literario, y con la intención, como decía el bueno de Sergi Calvo, de ser muro en la memoria valencianista. Saludamos ya en esta noche de valencianismo al coordinador de Sent, de esta publicación, que va a ser muro del valencianismo, a Sergi Calvo. Sergi, ¿qué tal? Buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches, bona nit, Carlos. Encantado de estar aquí contigo una noche más. Bueno, ya tenemos Sent en nuestras manos, un libro que realmente es una preciosidad, es una maravilla. Viene recogiendo esa sucesión de publicaciones, de bibliografías que comentábamos en esta introducción. ¿Qué significa para ti Sent? Bueno, pues yo creo que el homenaje necesario, sentido y querido a nuestro estadio, a nuestro hogar como valencianistas y murciélagos, que es Mestalla, ¿no? Cuando pensamos en qué podíamos hacer, yo siempre he pensado que muchas veces se dice ¿qué tiene que hacer el club o qué tiene que hacer el club para celebrar el club, y muchas veces nos olvidamos en la otra pregunta que yo creo que es fundamental en este asunto, que es ¿qué puedo hacer yo? Y la verdad es que con el contacto excelente con la Peña Valencianista de la Solidaridad y la editorial Vinatea, pues decidimos que lo que podíamos hacer era escribir un libro sobre Mestalla, no un manual de historia de Mestalla, ya los hay muy buenos, sino un libro que pusiese el foco en los aficionados que todos los domingos pueblan las gradas de Mestalla, el llamado pueblo de Mestalla, y que esos aficionados fuesen los que nos contasen su historia, los que nos contasen una tarde-noche mágica vivida en Mestalla, y que sirvan esos relatos, esas historias personales de cada uno, iluminando las gradas y no el verde, como un homenaje a nuestro campo, a nuestro Mestalla. Sí, con tu permiso, vamos a dar las buenas noches también al alma mater de la editorial Vinatea, Salva Raga. Salva, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, bien hallado. Bueno, ¿qué significa Sent? Y posteriormente te pediré que nos hables desde tu labor como historiador de Mestalla. Bueno, antes que nada, Carlos, tengo que corregirte porque yo tengo que decir que el alma mater de este proyecto, por supuestísimo, que es Sergi Calvo. Nosotros hemos sido unos acompañantes emocionados, orgullosos
de aquella propuesta que él hizo y que desde luego hemos intentado poner lo mejor de nosotros dentro de nuestro conocimiento del mundo editorial y, por qué no decirlo también, del mundo solidario. Pero desde luego esta idea parte de Sergi Calvo, él es quien la desarrolla y él es quien pone todo su talento y compromiso, con lo cual yo aquí he sido un coadyuvante seguramente necesario, pero en ningún caso ni original ni fundacional. Bueno, Dicho esto... evidentemente difiero, pero bueno, lo dejamos aquí. Bueno, Sergi, tú eres un tipo que en ocasiones tienes sobredosis de modestia, con lo cual, pues en fin, no abramos ese melón tampoco. Pero respondiendo a tu pregunta, tengo que decirte que al final hemos intentado, y yo entiendo que esta es la interpretación que hice de la propuesta de Sergi, que Sent sea realmente el libro del centenario de nuestras vidas. En Mestalla hemos vivido tanto, hemos sufrido, hemos gozado, hemos reído, hemos llorado, hemos sentido tantas cosas que al final el intentar hacer literatura con toda esa amalgama de sentimientos tan multicolores, seguramente la paleta de Titan Lux se queda corta para ver tantas tonalidades, tantos espectadores de Mestalla que perciben su club con sentimientos distintos. No tenemos ni siquiera que encender la luz de por qué estamos en un momento tan decisivo, con tantas incertidumbres en nuestra historia. Pero al final Mestalla va a ser siempre nuestra casa, y llevarse eso a la literatura creo que es la apuesta y el homenaje que las dos caras de una moneda, como son la Peña Valencianista per la Solidaritat y la editorial Vinatea, pues creía que era necesario para que personas de a pie, personas sintientes, valencianistas, conscientes de que este equipo es de lo mejor que nos ha sucedido en nuestra vida, que este era un proyecto en el cual, con humildad, con pequeñez, pero diciéndole al mundo que queremos hacer cosas distintas, pues se ha convertido en un objeto. Y este objeto es Sent, y desde luego yo creo que más allá de la literatura y más allá del tremendísimo reportaje fotográfico que hay, que ya lo hubiese firmado para sí cualquier otra publicación de muchísimos más recursos que esta, desde luego creo que hemos conseguido hacer algo emocionante, algo valioso y algo de calidad 5 estrellas. El estadio de Mestalla. Cuéntanos algo de su historia, Salva. Bueno, la historia de nuestra casa podría hacer un recorrido de un montón, un sinfín de anécdotas, y desde luego sería una faena para mí el tener que poner el foco cortito. Todos sabemos que nuestro estadio fundacional fue el Alchirós, aproximadamente a unos 150 metros de donde tenemos el solar de Mestalla, pero ya entonces el presidente del Valencia en 1923 decidió que el Valencia había venido para quedarse, que se iba a convertir, como es hoy, en la institución civil más importante de la Comunidad Valenciana, que seguramente los sucesivos presidentes que ha tenido el Valencia deben distinguirse con el marchamo de personajes más representativos de nuestra sociedad, con permiso de los sucesivos presidentes de la Generalitat, ya dentro del periodo del autogobierno. Pero lo que sí es cierto es que cuando Mestalla se compra y se consigue inaugurar en mayo de 1923, como bien has dicho, con aquel partido con el Levante, el estadio ya empieza a tener una cabida en aquel momento de 14.000 espectadores, que para aquel momento era algo tremendamente inaudito, y que hoy por hoy pues podemos considerar que tener nuestro estadio en el mismo lugar donde se fundó es algo de lo cual pues podemos sacar pecho. Tengo que recordar aquella investigación que hizo Sergi en su momento, en el cual él averiguó que la iglesia de San Pascual Bailón, que está en Doctor Moliner, muchas de su fachada se compuso con piedras de la demolición de aquel antiguo Alchirós, con lo cual yo aprovecho este momento también para hacer el recordatorio de aquel hallazgo que se tiene que atribuir a Sergi, y que desde luego nos parece también que un poquito de nuestras piedras fundacionales pues podemos tocarla en un edificio
pues, actual de nuestra ciudad. Pero yo creo que el principal salto cualitativo que da Mestalla lo da en los años 50. Si nosotros nos vamos a octubre del 57, en el año de la Gran Riada, aquel fútbol de penumbra en la cual solamente podían asistir los espectadores a espectáculos prácticamente diurnos, y que, como bien nos dijo algún aportante de relato, en 1957 inauguramos la luz eléctrica, y además las tremendas dificultades que tuvo el Valencia para poder financiar aquella obra, en la cual sabemos que don Luis Casanova tuvo que hacer una serie de obligaciones que se compraron por varios años por muchos de los socios del Valencia, y que incluso don Santiago Bernabéu, qué diferencia de talento y de calidad personal y mediática de aquellos grandes presidentes, cuando don Santiago Bernabéu amenazó a los bancos con los que trabajaba de que si no apoyaban la emisión de deuda que había lanzado el Valencia para la financiación de aquella luz, él iba a aconsejar a los socios del Real Madrid que dejasen de trabajar con aquellos bancos. Fijémonos qué diferencia de aquellos polvos a estos lodos. Y bueno, yo creo que además otro de los hitos de nuestra historia fue el cambio de nombre. Como bien dice mi jefe y mi inspirador, José María Tomás y Tío, qué importante es tener un nombre. Nosotros nos rebautizamos porque hubo quien pensó que el nombre de Luis Casanova se le quedaba corto a nuestro estadio de Mestalla, y a pesar de que el bueno de don Luis prácticamente en casi todas las juntas iba recomendando que se cambiase aquel nombre, yo pienso que por mucho que queramos el nombre de Mestalla, hay ocasiones donde uno debe nombrar su templo con el nombre de los más grandes, y desde luego uno de los más grandes, si no el más grande en nuestro despacho, fue don Luis Casanova. Y finalmente de ahí, tras nuestra rebautización, pues bueno, yo creo que el aspecto actual que nos da Mestalla viene conforme a las remodelaciones que se realizan en los años 90, con aquellas torres, con aquellas sentencias judiciales en las cuales pues pendía como una espada de Damocles, y aquellas torres que se habían hecho recayentes a la avenida de Aragón estaban en ordenación, en no ordenación, si aquella sentencia en la cual se debían demoler pues finalmente ponían en riesgo pues un club que para nosotros, pues como decimos, es nuestra casa y nuestra catedral. Y como bien dijimos pues el otro día en la presentación del libro, pues es verdad que muchos de nosotros, la gran mayoría yo creo, si pudiésemos escribir la historia con goma de borrar, no nos querríamos ir nunca de nuestra casa. Desde luego, aquello a lo que nos invitaron a que fuese nuestra nueva morada en Corts Valencianes, creemos que muchos lo sentimos como algo ajeno y mucho más contaminado por todas las serie de ineficiencias y de incapacidades que se demostraron en su ejecución, pero lo bien cierto es que de la historia del Mestalla podríamos hacer un congreso, y he intentado poner la lucecita en aquello que, precisamente por la brevedad del tiempo que tenemos, me parecía que teníamos que decir. Sí. Estadio mundialista, estadio olímpico, con muchas finales, y es el estadio más antiguo de la primera división. El segundo más antiguo del fútbol profesional actual en España, detrás del Molinón. Es verdad, Carlos, el Molinón, pues como aquellos campos ingleses que desde luego nos llevan a un viaje en el tiempo, a una concepción muchísimo más romántica de la realidad de lo que es el fútbol, alejado de todas las comodidades de aquellos campos con gradas oblicuas que te permiten prácticamente el estirar los pies. Pero es que a mí me encanta un Mestalla donde el vecino que tengo al lado estornude y prácticamente me estornude encima, donde me caigan las cortezas de las pipas que tiran de dos filas más atrás, donde en la visera que hay encima del sector 5 pues caiga un parte de la bebida de alguien que está bebiendo y te cagues en Valencia, en no sé qué, a París, a Ise, y todas esas cosas
forman parte de lo que para mí es nuestro Mestalla. El Molinón seguramente es algo así. El Estadio del Madrigal, hoy de la Cerámica, por muy poquitos meses no vapulea nuestro récord. San Mamés decidió que aquel estadio original tenía que desaparecer para un nuevo San Mamés, y este récord, pues me costará decir en algún momento hemos renunciado a él, porque yo sigo esperando en mis sueños más húmedos que eso no suceda nunca. Sal Barraga, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Te mando un abrazo muy fuerte. Abrazo muy fuerte a todos los que van a participar esta noche en tu programa, Carlos, y ojalá el futuro que se nos asoma en la ventana pues sea menos conflictivo que el que tenemos actualmente. Amun siempre. Amun, Dios lo Buenas quiera. noches, Salva. Buenas noches, Sergi. Bueno, Sergi, vamos a... Porque aquí en la contraportada recoges muy bien el sentir de lo que le pides en esa coordinación a cada uno de los autores del libro, pero me gustaría que nos lo contases. Bueno, cuando planteamos el libro, esperábamos que hubiese muchos más libros sobre el centenario de Mestalla, y libros que no han llegado. Por el momento no ha habido más publicaciones, y este libro nacía con la vocación de ser compatible a todos ellos, y como ya hemos hablado antes, ser un libro muy personal, un libro que girase los focos no a la historia ni los grandes momentos vividos en Mestalla, sino a momentos muy personales de la gente que en un partido está en la penumbra y que ahora hemos girado los focos hacia ellos, ¿no? Yo planteé una historia, yo creo que simbólica y muy visual. No se la llegué a plantear así a los autores, pero al final yo creo que es lo que ha sucedido en este libro, ¿no? Hay una canción de Los Suaves que se titula Si pudiera, ¿no? Y que en realidad inspira esta metáfora de lo que es Zend, ¿no? Imaginemos que por un extraño privilegio tenemos la increíble posibilidad, la mágica posibilidad de acudir esta misma noche, ahora mismo, dentro de un ratito a las 11, a las taquillas de Mestalla, y encontrar que esas taquillas tienen una ventanilla abierta. En esa ventanilla abierta, hoy, a las 11 de la noche en Mestalla, se puede adquirir una localidad para cualquier partido que en la historia se haya disputado en Mestalla. La pregunta es, ¿para qué partido compraríamos esa entrada? ¿Qué partido nos gustaría volver a vivir? ¿Qué partido nos gustaría volver a vivir o estar ahí, ¿no? La respuesta yo creo que es mucho más complejo y mucho más delicada que lo que pueda parecer, ¿no? Yo a bote pronto me acercaría a ese taquillero nocturno, noctámbulo, mágico, y seguramente pienso que le pediría una entrada para volver a ver a mi ídolo, a Carlitos Arroyo, y al Valencia de Espárrago, ¿no? Y seguramente me daría a elegir cualquiera de los partidos de aquella temporada del regreso a Europa, de la 88-89. Pero luego lo pensaría un poquito mejor y pensaría pues que evidentemente no solo a Carlitos Arroyo, sino que me gustaría vivir los años dorados, y me gustaría volver a ver a Pablito Aimar trotando por el centro del campo, conduciendo el balón con la cabeza levantada y rompiendo defensas rivales, y tal vez, ¿por qué no?, abriendo al Kili, el Kili centrando para que en segunda oleada el Pipo Baraja gane una liga, ¿no? Volver a vivir esa noche en Mestalla otra vez. ¿Quién diría que no a aquello? ¿Y quién no pagaría una importante cantidad de dinero por volver a estar en las gradas de Mestalla otra vez aquella noche de mayo en la que el Valencia volvió a ser campeón de Liga casi 30 años después, ¿no? Pero luego pienso un poco más y me iría a lo mejor no sé, me gustaría volver a ver a mi hijo viendo por primera vez al Valencia en un partido de Copa contra el Leganés, un partido intrascendente de Copa contra el Leganés, una eliminatoria ya sentenciada, pero me gustaría mucho volver a escuchar a mi hijo decirme emocionado: mira, papi, es el Valencia, es el Valencia.
y ver de nuevo su mirada ilusionada por primera vez al césped del Mestalla donde juega el Valencia, ¿no? Gracias a Dios todos los domingos lo puedo compartir con él, pero esa primera vez desde luego me gustaría volver a recordarla y volver a sentir la emoción que él sintió y la emoción que yo como padre sentí por llevar por primera vez a Mestalla a mi hijo, ¿no? Y seguramente le pediría al taquillero unas entradas para ese partido contra el Leganés. El taquillero muy probablemente me miraría sorprendido. Esperaba que cogieses la entrada para alguna gran victoria o algún partido europeo o alguna de las noches legendarias que se han vivido en Mestalla, y sin embargo una eliminatoria de Copa ya sentenciada de una fase previa contra el Leganés no parece la opción más rentable o más demandada. Seguro que le quedarían entradas para ese partido, que desde luego Mestalla no estuvo lleno, apenas había media entrada, ¿no? Y al coger la entrada en mi mano y con una sonrisa por volver a vivir ese momento, seguramente me giraría y le diría al taquillero, disculpe, ¿podría comprar una segunda entrada? Me diría, bueno, el pacto es que solo se puede comprar una única entrada. Le diría, ya, pero es que, bueno, esta es mi historia y esta es mi metáfora y aquí las reglas las pongo yo. Así que como que alguien se invente otra historia donde salga usted y que le venda las entradas que quiera, pero yo le voy a comprar 2 entradas. Voy a cambiar el guión de esta historia. Mira, muy bien, de acuerdo, ¿qué entradas quiere? Yo diría, tiene entradas de septiembre de 1982. Sí, septiembre de 1982 es la temporada que acaba con el gol de Tendillo, es una temporada de transición, pero que estuvo a punto de acabar en tragedia. Sí, septiembre de 1982, probablemente una magnífica eliminatoria de Copa de la UEFA contra el Manchester United, ¿no? El partido de vuelta de esa eliminatoria. No exactamente. Entre el partido de ida y el partido de vuelta. Un partido que se jugó a mediados de mes, Valencia 0, Las Palmas 0. Y me diría, taquillero, sí, tiene entradas para el partido que usted desee, quiere volver a vivir el partido del gol de Tendillo. Yo no estuve ese día, fue mi hermano mayor y recuerdo ese partido vivirlo desde casa y su regreso a casa. ¿Quieres ir y ver el gol de Tendillo en vivo y en directo? No. Valencia 0, Las Palmas 0. Pero no vas a ver ningún gol del Valencia. Kempes ya está crepuscular. No es un partido que nadie me haya pedido jamás, ¿no? En esta metáfora de si pudiera, ¿no? Y yo le diría, no, quiero, y además le pagaré por ese partido lo que haga falta. Lo que usted me pida yo se lo voy a pagar, ¿no? Taquillero seguramente me preguntaría sorprendido, ¿y por qué ese partido? Bueno, pues estaría dispuesto a pagar todo lo que estuviese en mi mano por volver a Mestalla por primera vez de la mano de mi padre, que ya no está. Poder volver a ver un partido en Mestalla por vez primera, con mi padre contándome, diciéndome, ten cuidado con los escalones, mira, va a jugar Kempes, aunque ya está muy mayor, no te extrañes si la gente le silba, porque aquí se silbó a Kempes en sus últimos años. Jugamos contra Las Palmas, fíjate, tus hermanos están con varicela, que le has contagiado tú, por cierto, y fíjate, siéntate, coge la almohadilla, mi madre diciéndome que luego no tire la almohadilla al campo, y mi padre me dijo, tú tírala de todas maneras, haz lo que quieras. Sentir la mano de mi padre otra vez, cogiendo mi mano de niño por primera vez dentro de Mestalla, seguramente daría todo lo que tengo por volver a ese instante, por volver a ese momento. Así que definitivamente pediría una entrada para un Valencia 0, Las Palmas 0. Y esta historia es el planteamiento del libro. A fin de cuentas, aunque no se la conté tal cual a los autores, porque tampoco quería sobredimensionar las emociones, al final lo que pedí a los autores de Cent es que comprasen una entrada para ese partido. Y bueno, pues este libro es el desenlace final de esta historia, en el cual 53 valencianistas nos cuentan qué entrada se han comprado en esta taquilla mágica y por qué,
y que pagarían todo lo que tienen por volver a vivir otra vez. Pues si te parece, vamos a hacer esa pregunta al primero de nuestros invitados autores. Bueno, tú lo eres también. Sí, y tú también, Carlos. Y yo también, yo también. Yo elegí precisamente ese partido del 1 de mayo del 83, el gol de Tendillo. El gol de Tendillo. Y el otro día te confieso que fui por vez primera con mi hijo a Mestalla, en el Valencia Madrid. En el Valencia Madrid. Vaya. Mi vez primera fue un Valencia 0, Las Palmas 0, que todo el mundo ha olvidado, excepto yo. Tu hijo probablemente nunca olvide su primera vez en Mestalla, no solo porque la primera vez en Mestalla rara vez se olvida, aunque hay gente que sí que lo ha olvidado, pero estoy seguro que tu hijo no lo va a olvidar, pero en todo caso va a ser un partido que muchos vamos a recordar durante muchos años. Sí. Bueno, pues tenemos la inmensa fortuna de poder saludar y agradecer que esté con nosotros aquí en Serantes Web a José Ra García Fuster. José Ra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La alegría y la suerte es la mía de compartir con vosotros este rato. Bueno, de recuerdos, de emociones, de alegrías, de sinsabores, pero muy satisfecho y por supuesto empiezo por agradeceros el detalle de haber contado conmigo, como también es un recuerdo de agradecimiento pues a lo que implica la editorial Vinatea, como a la Peña Valencianista por la Solidaridad, de la cual me honro en ser afiliado desde el primer día. Mi amistad con José María Tomás es fraternal. O sea que, muchísimas gracias por compartir con vosotros esta noche que hablamos de Mestalla, ni más ni menos. Nuestra casa, ¿qué entrada comprarías? ¿Qué entrada compraste en esa taquilla que nos ofrecía Sergi? La compré muy joven, la compré jovencísimo. Va in situ conmigo. Si yo tengo que hacer un análisis de una afortunadamente, gracias a Dios, pues larga y variopinta y muy diversa vida de actividades y de momentos importantísimos y en todo caso muy diversos y muy enriquecedores, Mestalla forma parte también de eso. Mestalla es la emoción, Mestalla es una ilusión que un día esa ilusión penetra en el corazón y sin darte cuenta se queda a vivir en él para siempre. Y cuántas actividades, cuántas conversaciones, cuántas situaciones transversales en la vida de una persona, en este caso hablamos de la mía, empiezan, pasan, se reproducen y llegará un día en que se traspasen entre generaciones, pero es un cúmulo de generaciones, es un cúmulo de personas, es un cúmulo de familias, es un cúmulo de territorios, donde no hay diferencia de clases, donde no hay diferencias ideológicas, donde todas las ideologías y formas de ser y formas de contemplar la vida y formas de ver la vida conviven, comparten esa ilusión. Si todos son ilusiones desde el principio, pues dices, mi padre era en Oliva, abogado, maestro, casi farmacéutico y daba clases. Y uno de sus alumnos se llamaba Manuel Mestre Torres. Pues a Manolet de Turura, que es como se era conocido en Oliva y que tenía admiración y devoción por mi padre, ni más ni menos que la que he tenido yo siempre por mi padre, ¿no? Pues enseguida me viene Manolo. Cuando yo fui teniente de alcalde y Manolo venía a mi despacho a verme, bueno, pues no sé si Prolan Jones, si recordábamos y si pensábamos en lo que la figura de mi padre, y siempre estaba Mestalla. ¿Por qué? Porque íbamos juntos siempre. Luego dices,
bueno, pues he tenido la oportunidad, la suerte en mi vida de tener una idea que plantease el Ayuntamiento de Valencia y que el Pleno del Ayuntamiento aprobase por unanimidad que la plaza donde está Mestalla se llame la Plaza del Valencia Club de Fútbol. Pues qué ilusión, con qué ilusión preparé yo aquel día, donde invité a todos los expresidentes vivos, donde todos acudieron como una piña a celebrar que inaugurábamos la Plaza del Valencia Club de Fútbol. Que no de la afición, lo digo porque hay gente que se equivoca continuamente. La afición es el monumento, pero el nombre es Plaza del Valencia Club de Fútbol. Es el sitio donde a la hora de elegir, cuando me dijisteis para colaborar con el libro, recuerda cosas. Pues recordé cuando organizamos el partido contra la droga en 1995 con el Proyecto Hombre. Qué bonito fue, pues, que un tal Fusté, recientemente fallecido, seleccionase a invitados que venían de fuera, como Johan Cruyff, como Baltasar Garzón, jugadores de fútbol de entonces, muchos como Luis del Olmo, y un tal Fuster, como yo, era el seleccionador de los valencianos que corrimos. Y el mero hecho de pensar que tuvimos la ocasión, la suerte, la oportunidad de correr por Mestalla un 29 de diciembre de 1995, cayó más agua que en la vida. Sí, es bueno, cierto. Qué ilusión fue aquel día. Pero Yo, es que también... yo aquel partido Joserra lo cubrí como periodista para la radio que trabajaba. Pues te y en el acordarás. túnel de vestuarios, recuerdo aquel día, lo recuerdo, y la tromba de agua que dices, que bien dices, cayó. Te acordarás, porque claro, eso no se mira nunca de mi mente, no se mira nunca. Tuvimos una comida todos los que íbamos a jugar luego en el Racó del... Antes, el mismo día, pero a la hora de comer, en el Racó del Olla, y qué bonito era pues, ver juntos a tantísima gente que habían venido para participar en un proyecto solidario como aquel. Pero es que también Mestalla es, si mi primer nieto nace el 16 de enero de 2018, pues el 18 de enero de 2018, 48 horas más tarde, cuando el niño ya sale, pues lo primero que hacemos es mi hijo, es decir, el padre del recién nacido y yo, y nos vamos las 3 generaciones a hacernos una foto delante de Mestalla. Y luego entrar en las oficinas del club a que parte de mis acciones, pues ponerlas a nombre de mi nieto, del neonato, pues para conseguir así la tradición de que todas las generaciones de mi familia sean accionistas del Valencia desde el primer momento y abonados y cuando pueda ser. Es decir, es una sensación de una emoción continuada. Es lo que decía antes, que se queda vivir ya en el corazón permanentemente. Hombre, luego aunque el nivel que estamos dándole a esta conversación pues salga más del corazón que de la cabeza, pero no sería justo que no recordásemos el mal momento que estamos pasando, en donde dices, ha habido gente que se está aprovechando del club, que se está aprovechando del Valencia, que está aprovechándose de 104 años de historia, de 100 años de Mestalla. Cuando leí eso de que el actual máximo accionista propietario del Valencia, que te dice que lo único que tienes es que te unes con jeques, con príncipes, con reyes, con empresarios, y dice, y con mafiosos. Y yo digo, alguien sobra. No es posible que Mestalla tenga que ser la moneda de curso legal para que, o en este caso de curso ilegal, para que alguien se aproveche de 104 años de historia del club y 100 años de la historia de Mestalla. El haberse presentado con mi padre y con mi hijo y ahora con mi nieto juntos en Mestalla, eso no se puede olvidar. Me pasa, Sergi hablaba de esos partidos imaginarios que él hoy pediría volver a presenciar. Hay tantísimos escenas, momentos, jugadores, jugadas, que dices, si es que es Mestalla. Nunca una acequia dio para tanto. Nunca el Tribunal de las Aguas, cuando la institución consuetudinaria más antigua del mundo,
nunca se pudo imaginar que diese cabida a un hombre que luego iba a recorrer todos los confines de la tierra con un escudo. Y eso tenemos la suerte de que lo tenemos los valencianos. Es el emblema por antonomasia de lo que habéis dicho uno de vosotros antes. Es el icono más importante que tiene la comunidad valenciana. Todo está en Mestalla. Todo se tiene a esa ilusión colectiva. Juntos. Generaciones, formas de ser. Personas que van a Valencia 12 veces al año, 15 veces al año, 20 veces al año, porque todos los domingos o los sábados, ahora cuando toque, pues salen de su Bocairente, de su Alusafes, de su Villar al Arzobispo, de Andía, de Oliva, y van. No olvidemos que el 50% aproximadamente de la gente que nutre Mestalla viene de los pueblos. También, por supuesto, de fuera de la provincia de Valencia, no faltaba más, también de Castellón y también de Alicante, ¿no? Pero es ese núcleo, tenemos que observarlo. Y yo no sé si me queda un minuto, o me queda medio, o me queda lo que queráis, pero me atreví a deciros el otro día, ¿por qué no somos atrevidos? ¿Por qué no utilizamos nuestra ilusión en el mejor sentido de la palabra utilizar y hacemos llegar a la opinión pública, al nuevo ayuntamiento que tiene tan solo 4 días de vida, que aún no ha tomado posesión, y le decimos que ahí donde está, queremos que esté Mestalla? Queremos que lo que han sido nuestras ilusiones no cambien de sitio. Yo creo que el 99,99% del valencianismo, y por qué no decirlo, de la sociedad civil valenciana, estaría muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y para eso está la administración subsidiaria de los intereses y de los ideales de las personas, donde no puede llegar la iniciativa privada que esté la pública. Yo creo que nunca tendremos un ejemplo mejor que este para enmendar un error. Y ese error, si continuamos pensando en sostenerla y no en enmendarla, yo creo que no haremos ningún favor ni a las generaciones presentes ni a las futuras. Yo me atrevo a contribuir a hacer pública esta idea, esta ilusión, y a ver si entre todos lográsemos conseguirlo. Qué bien estaría, Sergi, ¿verdad? Bueno, eso es otro debate, como ha dicho Salva antes, es un melón que está por abrirse y que... Pues o lo abrimos pronto, o lo abrimos pronto, o lo abrimos con energía, o lo abrimos sin vergüenza, o lo abrimos sin ninguna atadura que no sea la de la moral y las buenas costumbres, como dicen todos los códigos de humanidades del mundo mundial, o el dolce farniente hará que el sostener y no enmendalla sea una realidad. Pues ya que lanzas la piedra, José Ra, yo me comprometo con vosotros, si queréis, a este canal es humilde, ¿no? Pero empezar a hacer ruido y a ver si la gente va cogiendo, porque evidentemente todo el valencianismo queremos que Mestalla siga. Y tú lo decías en tu relato, por siempre Mestalla, ¿no? Sí. Acababas así tu relato, lo acabo de cerrar. Con esa intención lo decía, porque primero le decía, ahora que no nos oye nadie, ahora que no nos ve casi ninguno, ¿por qué no proponemos la verdad? Sí. Porque yo aún no he encontrado a nadie que me diga que está encantado con irse a la vinguda de los Corts Valencianes. Claro. Nombre más bonito no puedo tener, pero qué desdicha sí. el inicio y pensar que desde el año 2009 ni se ha puesto un ladrillo, ni hoy por hoy hay índice o indicios de que se puede realizar, que pueda poner un ladrillo. Sí. Pues oye, queda en marcha ese programa. José Ra, mil gracias por estar con nosotros esta noche aquí en este programa sobre Sent, sobre esta bibliografía tan maravillosa sobre Mestalla. Y bueno, felicidades también por participar en este libro tan emotivo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Un saludo, buenas noches.
Bueno, Sergi, si te parece vamos a ir con el siguiente de los protagonistas, que además el tiempo se nos está escapando un poquito, pero evidentemente nos ponemos a hablar de Mestalla y pasa lo que pasa. Sí. Sí que comentabas también la pluralidad que tiene esta bibliografía. Sí, bueno, José Raya lo ha comentado también y un estadio de fútbol es un lugar donde se sientan juntos obreros y patronos, gente de toda clase y condición, identidad, ideología, gustos, sabores y colores, ¿no? Y sin ninguna distinción, todos juntos con la misma camiseta y el mismo escudo, ¿no? Y creo que si el libro lo que pretende ser es una recopilación de sueños vividos en Mestalla, ese libro tiene que reflejar esa diversidad. A Mestalla no solo van periodistas, ni solamente van gentes ilustres, ni solamente van obreros o patronos, van gentes de toda clase y de toda condición. Y los 53 autores, ojalá hubiesen podido ser 45.000, pero los 53 autores me faltan 44.964, pero los autores son también, y yo lo garantizo porque los conozco a todos, garantizo que la diversidad de clases, de condiciones, de gustos, de sabores y de colores de los autores es tan diversa como permite el número. Bueno, pues saludamos a un muy buen amigo, a Conrado Valle, compañero del diario AS en Valencia. Conrado, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tú tuviste la oportunidad de escribir tu relato también, y un relato, como estamos viendo en este banner, muy significativo. Sí, yo cogiendo esa taquilla ficticia o imaginaria que decía Sergi al principio, yo no repetiría ese partido. Evidentemente. Claro. No repetiría. Yo elegí el partido del Madrid, el Valencia-Real Madrid, 4-1, con 3 goles de Carlos Soler de penalti. Y digo que no lo repetiría porque ese partido lo cogí precisamente porque estábamos en pandemia, ¿no? Y me parecía que podía transmitir, porque yo fui uno de los afortunados en esa época, muy pocos afortunados, que podíamos asistir a los partidos de Mestalla. Creo que éramos 5 periodistas de prensa escrita y 5 periodistas de radio y 5 de televisión. Y yo yo trabajaba en uno de los medios, el diario AS, que la Liga permitía de su baremo arbitral totalmente, y sí que había determinados medios que podíamos acceder, pues yo tenía la fortuna de trabajar en uno de ellos y poder asistir a todos los partidos de Mestalla en pandemia. Por eso elegí ese partido o ese momento histórico de Mestalla, el cierre por la pandemia, y luego concretamente pues el partido del Madrid, por el simbolismo que tuvo, por lo que se hubiese vivido, porque yo recuerdo estar viviendo ese partido en Mestalla, en el grada vacía, evidentemente, y estábamos compañero más cercano a 6 o 7 metros, era la grada vacía y estábamos a 6 o 7 metros cada uno separados, y yo, conforme iba evolucionando el partido, conforme veías que pitaban un penalti, que lo hacían repetir, que pitaban otro, yo me imaginaba a toda esa gente que conoces en Mestalla, cómo lo estaría viviendo, ¿no? Es decir, cómo estaría disfrutando ese momento de incredulidad, porque realmente fue una cosa que nunca había pasado en la Liga Española o en el fútbol español, que le pitasen 3 penaltis en contra en un partido al Real Madrid. Y hay un momento del partido que me hacía gracia, porque yo, cuando pisaba el área del Valencia, ya cuando habían pitado los 3 penaltis, yo me imaginaba a mí mismo, digo, ahora estaría Mestalla cantando otro. Sí. Y esos momentos son los que me llevaron a, cuando Sergi me hizo la petición, y agradecido, Sergi, aprovecho para hacerlo públicamente, de poder colaborar en esta obra coral y maravillosa, pues tenía claro que quería elegir sobre esa época, para poder contar cómo lo vivimos los que estábamos dentro, cómo era el protocolo y la extrañeza de ir a Mestalla, y por eso elegí esa historia. Pero bueno, no repetiría, no compraría esa entrada. Oye, Conrado, aquí dices, hablas que ves a Gallá y a Guedes, los últimos que vi por las calles camino de casa, donde Gema y Conrado me esperaban despiertos. Qué suerte tienes que te dejen ir a Mestalla. No les quise mentir.
Sí, la verdad que sí. Pronto volveréis. Y aquí haces también un guiño para cerrar tu relato precioso, y es ayudar así a los sanitarios como mamá, también tu hermana Cristina, ¿no? Toda esta gente que en ese tiempo pues nos ayudó tanto, ¿no? Me parece un cierre espectacular del relato, también uniendo a lo más preciado que tienes, que es tu familia, ¿eh? Sí, aproveché el libro, esa ternura que nos permitía la editorial y la idea para hacer un guiño a mis hijos, evidentemente, a mi mujer y a todos los sanitarios, porque yo creo que en esa época fueron los que nos mantuvieron a flota a toda la sociedad y por los que valía la pena hacer el sacrificio de no poder ir a ver a tu equipo, ¿no? Durante un tiempo y tenerlo que ver por televisión y confinados y en unos tiempos, porque yo recuerdo es que yo vivo cerca de Mestalla, la verdad es que ahora si me asomase a la ventana veo de lejos Mestalla y desde hace poco tiempo que vivo en esta casa, pero veo Mestalla, ¿no? Y cada vez la tengo como más cerca, ¿no? Y a mí el recorrido de andando, pues yo creo que ir a Mestalla tiene su protocolo, ¿no? Cada uno va a Mestalla de una forma. Y a mí me sorprende mucho porque yo creo que hay gente que aparca siempre en el mismo sitio, mal aparcado, evidentemente, ¿no? Pero tiene como su sitio reservado. Hay como un parque, hay callejones que son como un parking, ¿no? Y entonces cada uno tiene su historia para ir, su ritual, cada uno tiene su ritual para ir al campo. Y a mí me gusta mucho cuando voy andando a Mestalla desde casa, escuchar las conversaciones, ¿no? Es decir, escuchar a la gente, pego el oído cuando van hablando y pegas el oído a la gente, hombre, si están hablando de cosas personales, no, pero si están hablando un poco del partido, del Valencia, de cómo lo ven, me gusta escuchar y la gente tiene su ritual hasta que llega. Y claro, en esa época no había ningún ritual, en esa época ibas por la calle, lo normal es como mucho te encontrabas algún policía cuando salíamos de Mestalla tarde en algún partido y te paraba para ver qué hacías por la calle andando y era distinto, era una época que, bueno, difícil y muy difícil. A mí me hizo muchísima ilusión cuando le comenté a Conrado que me propusiese el partido en pandemia. Quiero recordar que me hizo algunas propuestas, pero le dije, mira, es una suerte porque puedes narrar un partido que efectivamente muchos no tuvimos la oportunidad de estar y me hizo mucha ilusión y creo que completa mucho el libro una etapa de la historia de Mestalla, que es un tiempo en que Mestalla estuvo cerrado. Claro. Además, claro, eso es una etapa también de la historia de Mestalla, ¿no? Cómo era ese Mestalla que no vimos nada. Una curiosidad, ningún aficionado de a pie vio a Javi Gracia sentado en el banquillo del Valencia. No, Javi Gracia es un entrenador que pasará a la historia por no haber sido visto jamás en Mestalla por la afición de Mestalla, ¿no? A mí esa época de Mestalla es una época que además a mí personalmente me tocó muchísimo porque yo, bueno, tuve una enfermedad, tuve un cáncer y fui operado una semana antes de pandemia. De hecho, estaba con los goteros recién salido de quirófano en el partido de ida del Atalanta, ¿no? No pude ir al partido del Betis, que fue el último partido antes del cierre de Mestalla, y mi ilusión al salir de quirófano y con la enfermedad era evidentemente volver a Mestalla con mi hijo. Cuando Mestalla se cerró, creo que muchos tenían la incertidumbre de, bueno, vamos a volver alguna vez a Mestalla. Parecía clara, conforme fue avanzando la pandemia, parecía claro que tarde o temprano se iba a volver, ¿no? Pero en los inicios hubo un momento de decir, bueno, vamos a volver a vivir Mestalla otra vez. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que volvamos a vivir Mestalla lleno por completo? ¿Eso va a suceder alguna vez? Y en mi caso eso se duplicaba con mi situación personal, es decir, voy a poder volver alguna vez a Mestalla con mi hijo. Y por eso cuando yo veía esos partidos tuve una sensación muy, muy rara, muy, muy rara, y que entiendo además cómo se sintieron las personas que estaban dentro en ese momento de Mestalla. Es decir, voy a volver a ver Mestalla como lo he visto siempre, y en mi caso por cuestiones de salud, ¿no? el volver a Mestalla, y por eso recuerdo el primer partido que volvió la afición a Mestalla, que fue la última jornada de Liga contra el Eibar, que el Valencia ganó, además, si no me equivoco, 5-1 o 4-1, bueno, marcó Soler 2 goles y Guedes, y fuimos, creo que la entrada fue de 5.000 personas, separados cada 7 asientos,
al final yo a mi hijo lo metí al lado mío y demás, y recuerdo que era el último partido de Liga, el Valencia ya no se jugaba nada, un partido contra el Eibar, solamente 5.000 entradas, había que además pagarlas, creo, no sé qué, y mucha gente me decía, pero hombre, no merece la pena, espérate el año que viene, o ese partido precisamente, vas a pagar ahora 20 euros o lo que fuese la entrada por él. Y yo dijo, es que este partido es el partido que llevo esperando durante casi un año. Es decir, con la pandemia y con mi enfermedad decidí que siempre que pueda ir a Mestalla yo voy a hacer todo lo posible para ir. Y desde entonces, en la temporada siguiente había que comprar las entradas, hasta mitad de temporada había que comprar la entrada y demás. Si tenemos la oportunidad de poder ir a Mestalla con nuestros hijos, en la pandemia muchos descubrimos que las cosas no son para siempre y que hay que disfrutarlas, y cada partido que vamos en Mestalla tenemos que vivirlo como si fuese el primero y como si fuese el último. Yo soy Carlos, mira, a mí hay una cosa que me gusta mucho de Mestalla. Yo Mestalla lo veo de otros prismas, ¿no? Para mí Mestalla es como la oficina, ¿no? Una oficina encantadora y es como una oficina, ¿no? A mí me gustan mucho los silencios de Mestalla, me encantan los silencios de Mestalla. La sensación de, sin irnos más lejos, el pasado domingo, por ejemplo, cuando después del partido contra el Español o contra el partido de Madrid, la sensación de estar con 46.000 personas y a los 20 minutos levantas la cabeza del ordenador porque estás escribiendo la crónica y está vacía. O sea, ese momento del silencio, hemos pasado de la batalla a la tranquilidad, a mí ese momento me encanta. Y es verdad que aunque me gusta mucho el silencio de Mestalla, esos partidos, te lo decía porque esos partidos de pandemia eran muy diferentes. Yo estuve también en el partido del Deportivo, el de Copa del Rey, que se jugó, se suspendió por el monedazo. Puerta cerrada, el monedazo, sí. Que también era puerta cerrada. Pero la sensación nunca fue la misma. Claro. No es la misma sensación esa puerta cerrada por un motivo que la época de la pandemia. Y recuerdo otro partido que también estuve a puerta cerrada, no en Mestalla, sino fuera, el Basilea Valencia de Copa de la UEFA. Y es lo mismo, es decir, bueno, pues aquí hay un ambiente que no existe, pero la sensación en pandemia era como esto es raro, es decir, es raro que estén jugando, es decir, no. Sí. Y el entorno, es que como está todo el mundo así, sí. ¿Te parece, lo has dicho muy bien, esto es real? Es decir, es como algo totalmente fuera de contexto, que haya 22 personas jugando a fútbol en un mundo que está en pausa. En la que te sorprendía que en un córner estuviesen tan juntos los jugadores. Dices, oye, claro, aquí estamos manteniendo distancia de 2-3 metros y ahí de repente en el córner hacía reflexiones muy diferentes a las que se hacen. ¿Y cómo se escuchaban? Y me imagino que vosotros lo escuchabas porque por televisión también se escuchaban las conversaciones entre los jugadores, los entrenadores, cómo se oía todo en el silencio. En la televisión también se percibía, escuchabas cosas que normalmente no escuchabas, y me imagino que vosotros, la prensa que estáis allí, escucharíais las conversaciones entre jugadores, las indicaciones, todo, se escucharía con una nitidez impresionante. Se escuchaba todo a la perfección, todas las conversaciones, bueno, todas, la mayoría de conversaciones, todas las indicaciones, a los entrenadores se les escuchaba perfectamente cada cosa que decían, y eso es que nos colocaban arriba, así que nosotros estábamos arriba del todo, que entraba el vacío y aún así teníamos que subir a la zona de prensa, pero el golpeo del balón. O sea, el golpeo del balón, sí. Claro, el golpeo, por televisión se oía que era increíble. Sí. Diferentes momentos, Carlos. Yo ahora hablas de golpeo de balón y me ha venido un recuerdo. Estaba en anfiteatro en un partido en un Valencia Atlético de Madrid, un golpeo de Ilie que marca el gol por la escuadra, haciendo un efecto impresionante, y recuerdo escuchar el zapatazo, el impacto del balón. Al decir golpeo me he acordado de aquel gol de Ilie en la portería de Gol Norte. Impresionante. Bueno. Sí. De los silencios de Mestalla que dice Conrado, hay que hablar esos silencios post y el Mestalla vacío, pero luego también el silencio del run ese que hay en Mestalla, cuando no salen bien las cosas y hay ahí un silencio con Mestalla lleno. Los silencios de Mestalla también dan para mucho, ¿no? El run es el decir la calma antes de la tempestad, eso también ese run es el aviso de que va a venir sonido, todo. Es un sonido también que impacta mucho, sí. Y luego ibas a decir algo, Conrado. Sí, y otra cosa que me encanta o me impacta mucho de Mestalla, porque cuando has tenido que tú, Carlos, seguramente algún hilo alámbrico se puede hacer abajo en el césped. Sí.
es por esa grada que tiene tan vertical y tan cercana, la gente no es anónima. Eso de que la masa, no, las caras se ven perfectamente, y los futbolistas ven perfectamente las caras de la gente. O sea, yo recuerdo en 2002 con la celebración del título de Liga, la vuelta de honor que da el Valencia. Yo la doy con el Valencia porque estoy en ese momento trabajando en Procono Televisión y llevo la cámara de televisión a hombros y recuerdo de saludar a mucha gente de la grada que me llamaba incluso. Sí. O sea, eran personas con nombre y apellido. Claro, no, aparte, sí, cuando hablas con un jugador, te dice, hay un viejo en la fila 4 que me tiene frito todos los partidos. Y siempre que salgo lo miro y digo, hoy ha venido también el hombre. Es bueno saberlo. Yo estoy un poquito más arriba, pero es posible que algún jugador me deteste. Sí. Bueno, pues Sergi. Conrado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que además sé que has hecho un encaje de bolillos para poder estar con nosotros, que tienes ahora... La ocasión y el motivo lo merecía, tanto por ti, por el programa tuyo, Carlos, como por la publicación, que ha sido un placer colaborar y que contasen conmigo para dejar para la historia pues un poquito de un estadio entrañable como en Mestalla. Conrado, buenas noches, un abrazo muy grande. Buenas noches. Buenas noches, Conrado. Bueno, pues ahí teníamos a todos los autores y vamos a ir recorriendo también esa diversidad por otro amigo que participa en el libro y además que tiene una historia personal, familiar detrás, Sergi, importante. Desde luego que sí. Hablas de Edu Olivares. Tenemos, en el libro se habla mucho de padres y de hijos, y el caso de Edu Olivares, pues tenemos esa diversidad también marcada en el libro, en este caso con su madre, Carmen, que es una de las primeras autoras en orden cronológico, y su hijo Eduardo, que hacen pues esas familias valencianistas que también están presentes en Mestalla, ese testigo que se pasa de padres a hijos, de generación en generación, de el tío Tony, de mis primos, de hermanos, padres y familias que un domingo están en Mestalla y el domingo siguiente están viendo la televisión desesperados, gritando burro, gritando gol, y el Valencia es parte de esas familias, es una parte más de esas familias, desde luego. José R. García Fuster en el libro lo dice, que él es el socio, creo, 173, creo. Sí, correcto. 173, ¿no? Por ahí anda, sí. Sí, 173, ahora lo veo, la página 143 lo pone. Y la madre de Edu Olivares es la 97. Edu. Se dice pronto. Edu, buenas noches. ¿Tú qué número eres? Pues yo soy exactamente, no lo recuerdo, pero es algo más del 1000. Más del 1000. Yo diría que 1492 o algo así. O sea, igual te gano entonces. Ya, te lo podría decir con seguridad, ¿eh? O sea que si es necesario, te lo digo, el número me viene del año 86, que fue cuando empecé a tener el abono a mi nombre. Antes había ido con abonos infantiles, con tal, entonces... pues igual es más bajito. Igual es más bajito, porque yo soy de ese año también, del año del descenso a segunda, y soy el 1298. O sea, yo soy del 88. Soy del primer año de Espárrago, aunque la primera vez que fui a Mestalla fue en el 82, ese Valencia 0, Las Palmas 0, sí. pero igual que Edu y que muchos, pues con pases infantiles, luego con pases de hermanos y demás, y el primer pase a mi nombre y pagado por mí y de pleno derecho, más allá de la temporada que pasé de infantil a adulto, fue la temporada 88-89, y estoy en torno al 2000, pero creo que por debajo. Este año creo que ya ha bajado del 2000. Edu, ¿quién es esta mujer que estamos viendo en pantalla?
Pues mira, esa mujer que estamos viendo en pantalla es una persona vital a tope. Es una persona que todo lo que hace lo vive con una intensidad brutal, se desvive por todo lo que hace y por supuesto, con sus hijos y con sus nietos por encima de todo, ¿no? Y si ya nos centramos en cuanto al valencianismo que tiene mi madre, pues tú lo estabas diciendo, es la socia número 97, tiene una energía muy grande para seguir al Valencia a todos los partidos de Mestalla que sean necesarios, lo vive con mucha intensidad y podría hablarte de ella en muchos ámbitos de la vida, especialmente en los personales, claro, pero como aquí estamos hablando de Mestalla y del Valencia, solo te daré 2 datos. Uno, que ella lleva acudiendo a Mestalla desde los primeros años 50, con lo cual prácticamente lo ha visto todo lo que se puede ver en nuestro recinto, en nuestro santuario. Y otra que bueno, si ya ella es la socia 97 y siempre dice, y lo comenté también en la presentación, que una de las ilusiones vitales que tiene sería ser la socia número 1, o al menos, si no llegara a ser la socia número 1, la mujer, digamos, más antigua en el ranking del club. Y bueno, él tiene esa ilusión y bueno, nos la ha transmitido, a ella le llegó de sus padres, de sus tíos, y ella ha sabido junto a mi padre transmitírnosla a toda la familia que acudimos Mestalla, que lo que decía Sergi de Mestalla a lo largo, hay miles de situaciones en un mismo partido. Nosotros, la familia, estamos distribuidos por todo el campo. Mi hermana está en Gol Norte, nosotros en Grada Central, mi madre en la tribuna, y luego nos reunimos todos y conversamos en esa estación de metro que tendríais que estar cuando estamos esperando el metro. La conversación es entre abuela, nietos, hermanos, o sea, sería para grabarlas. Eso es maravilloso, Edu. Sí, lo es. Lo es porque como estabas diciendo, yo lo he vivido a lo largo del tiempo, lo vives de muy diversas formas, ¿no? Yo estaba hablando antes, Sergi, creo que era Sergi, me ha hecho gracia lo de que cada uno tiene un sitio para aparcar, ¿no? Pues al final... Sí. Los rituales, sí. Sí, porque yo recuerdo que al principio de ir a Mestalla el ritual era estar en casa de mis abuelos y que mi abuelo cogiera el coche y aparcar en el Paseo de la Alameda, encima de la acera, por supuesto, y aparcar en el mismo sitio, y entonces ir por delante de Tabacalera, girar, y cuando girabas y ya se abría la plaza del Valencia Club de Fútbol, que ya no se me olvidará después del comentario que ha hecho antes Joserra, y veías ya la fachada de tribuna, ¿no? Que entonces yo pues iba a tribuna entre mi padre y mi madre en el huequito que había, y poco a poco pues han ido cambiando los rituales, ¿no? Pues ahora cojo el metro con mi hijo y en fin, que es verdad que a lo largo de los años van cambiando los rituales, pero permanece el mismo sentimiento. Edu, ¿qué entrada compraste en esa taquilla imaginaria? Pues mira, yo voy a ser como Conrado y os voy a contar una historia relacionándola con esto que estábamos hablando, ¿no? Yo, el relato que hago es de un Valencia-Osasuna del año de Koeman, que así lo ubicamos muy bien, que era un partido agónico, que nos jugábamos pues estar muy cerca del descenso y no pude ir. Bueno, realmente más que no pude, tuve que tomar una decisión entre un acto fallero de importancia en el que me pedían que participara y este partido, ¿no? Que además tú también eres muy fallero. Claro, además tenía como que presentarlo y tenía esas dos responsabilidades y me dolió y estamos hablando de 15 años después, aún sigo pensando por qué no estuve en ese partido que era tan importante, ¿no? Y hablo de las sensaciones que se tiene cuando se está jugando en Mestalla y tú no estás en Mestalla, ¿no? Cuando habitualmente vas
y ese día no estás, ¿no? Pero si me permitís, la entrada que compraría sería para un partido de estos que comentaba Sergi, que pasaría desapercibido, que es un 12 de noviembre de 1944, Valencia Athletic de Bilbao. Es un Valencia que viene de ganar la Liga, es decir, que hay mucho auge en el equipo. El Athletic de Bilbao en aquella época, pues imaginaros cómo se da, ¿no? Juegan un domingo, recordamos que en el 44 no hay luz artificial, con lo cual sería a las 4 de la tarde más o menos. Pues mis abuelos... Cubéis, entrenador del Valencia, ¿no? Cubéis, correcto, que es el que acaba de ganar la Liga. Pues mis abuelos, los padres de mi madre, la que acabas de mostrar, mis abuelos, se casan ese día en Enguera, que yo creo que la mayoría sabrán dónde está Enguera. Yo, para el que no lo sepa, está en dirección sur, relativamente cerca de Xàtiva, unos 70 kilómetros de Valencia. Se casan en Enguera, están en el convite y dejan a los invitados a cargo de sus respectivos padres y se vienen a Mestalla a ver el partido, mis abuelos. Qué bueno. Imaginaros lo que son 70 kilómetros. De 1944, época, claro. Y los coches. Claro, es lo que te iba a decir. Primero, la carretera, como sería, y luego los medios de transporte. Claro. Y vinieron, se cambiaron y estaban en Mestalla. Pero es que, paralelamente, esto hablo de mis abuelos maternos, mi abuelo paterno se buscaba la vida poniendo las sillas de Enea, ayudando para poner las sillas de Enea en cada uno de los partidos, porque se ponían y se recogían. Y entonces había que ponerlas, y entonces iba el domingo por la mañana o antes de comer a ponerlas. Y mi padre, que aquel año tenía 5 años, pues claro, lógicamente se iba con mi abuelo, se colaba y luego se quedaba a ver a la delantera eléctrica que estaba haciendo furor en Mestalla y en toda Valencia, ¿no? Entonces, ser capaz de comprar esa entrada y ver por un lado a mi padre con su padre, con mi abuelo, y por otro lado a mis otros abuelos, mi madre ni había nacido, y observar en ellos, que por supuesto ni se conocían, y observar en un lado y en otro ese sentimiento valencianista que ya existía, ¿no? ¿Cuáles son mis orígenes valencianistas? La verdad es que, como decía antes Sergi, pagaría mucho dinero por poder ver ese origen del valencianismo que luego se ha transmitido. Sí. Fíjate, Edu, que ahora seguramente vuestros pequeños familiares comprarían una entrada para cualquier partido de esta temporada y poder ver a todo el clan Solivares distribuido por el estadio y luego reunidos en la estación de metro. Es decir, es muy importante pensar que estas historias que nosotros hemos vivido y recordamos y que nos llevan al ayer, pues que el hoy, mañana será el ayer. Correcto. De tal modo que nuestros pequeños están escribiendo ahora y están acudiendo a esos partidos que alguna vez, dentro de muchas décadas, recordarán para siempre. Mira, yo, cuando hablas del sentimiento valencianista, yo pongo un ejemplo, digo, ¿qué puede hacer a un chaval de 16 años quedarse en casa a ver un Cádiz-Valladolid como pasó con mi hijo el otro día? O sea, ¿qué puede hacer que no salga y quedarte en casa a ver el Cádiz-Valladolid? Pues nada más y nada menos que el sentimiento valencianista, ¿sabes? Y eso nadie lo puede llegar a entender. Dice, un espectáculo tan lamentable como puede ser un Cádiz-Valladolid desde el punto de vista futbolístico, que la emoción que pueda transmitir por el sentimiento que tienes dentro, y eso es lo que decís, ¿no? Es decir, eso es algo que se queda, porque yo siempre digo una frase, que en los éxitos aumenta mucho el número de aficionados, pero cuando las cosas son duras, como ha pasado en otras épocas y como desgraciadamente está pasando este año,
lo que hace es que esos aficionados cogen fuerza, se fijan al sentimiento, ¿no? Se adhieren todavía más. Yo, este año, hoy he leído, ayer, no sé cuándo salieron, que la media de asistencia en Mestalla ha sido de 40.000 personas, con el, entre comillas, espectáculo deportivo que ha dado el equipo. Es que eso no se puede entender desde el punto de vista de un deporte o de un espectáculo, solo se entiende desde el punto de vista de una pasión. O sea, el mismo equipo, con los mismos jugadores, si estuviera en mitad tabla, habría sido 35.000 personas. Esto solo lo causa el sentimiento de pertenencia y de pasión. Y eso yo creo que ha ocurrido durante estos 100 años de Mestalla, y por eso es tan grande el estadio y el club. Así es. Edu, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos tu historia, vuestra historia, la historia de la familia Olivares Lluch, a la cual sabes que aprecio muchísimo. Y bueno, por estar con nosotros este ratito y charlar. Lo sé. Gracias, en primer lugar, Carlos, gracias a ti por permitirme participar en esta tertulia tan interesante y por darme un poco, abrirme la puerta a este canal. Y también quería aprovechar para darle las gracias tanto a la iniciativa de la Peña Valencianista de la Solidaridad y a todos sus componentes, como también, por supuesto, a Sergi, que pensara en mí, que pensara en mi madre y en participar en esto, porque al final, pues, Mestalla es sentimiento y bueno, tener esta oportunidad de colaborar en el recuerdo, pues siempre es maravilloso. Las gracias os las doy yo a vosotros. Es decir, este libro es vuestro. Entonces no caben aquí agradecimientos más que el mío hacia vosotros. Bueno, el agradecimiento yo creo que es mutuo, Sergi. Oye, tienes ahí un fan, ¿eh? Muy buena, Edu, te dicen. Sí, ¿no? Bueno, Edu, lo dicho, un abrazo muy grande, buenas noches. Dale un beso a Carmen, a tu madre y al resto de la familia. Lo haré de tu parte. Muchas gracias. Oye, y muchas gracias a ese fan, ¿eh? Ya lo registraré yo y seguro que será o familiar o amigo, seguro. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno, Sergi, pues hemos hecho este recorrido en el programa por este libro, por esta publicación tan emotiva sobre los 100 años de Mestalla, el teatro de los sueños del Valencia. Pues sí, ahora falta darse cuenta que lo dije en la presentación del libro, que cada vez que acudimos a Mestalla es una responsabilidad que todos tenemos que asumir desde la directiva del club por hacer que Mestalla sea un lugar inolvidable y que transmita su energía, por los jugadores que tienen que hacer jugadas maravillosas y excepcionales que hagan que nuestros pequeños quieran volver a ver a sus ídolos, y también por nosotros, por los aficionados. Empezábamos este programa diciendo ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo por Mestalla? Pues lo que yo puedo hacer por Mestalla cada partido es ser Mestalla, ¿no? Hemos dicho muchas veces que nosotros somos Mestalla, pues tenemos que serlo. Vivir cada partido con intensidad, con cariño, con respeto, y coger esa antorcha que hemos recibido de nuestros mayores y ser capaces de pasárselas a nuestros pequeños. Y eso es una responsabilidad ineludible. Es decir, yo pediré responsabilidades a todo el mundo, pero al primero que me exijo es a mí mismo, ¿no? Y creo que es irrenunciable, ineludible el ser en cada partido Mestalla, ir con ilusión y transmitir sobre todo a nuestros pequeños, porque ellos son el futuro, lo que es ser del Valencia, lo que es Mestalla y lo que es vivir el fútbol con pasión, con sentimiento, con alegría, y sabiendo que, bueno, que a fin de cuentas es la más importante de las cosas menos importantes, que el fútbol no es tan importante, y lo digo aquí, no es desde luego tan importante, pero que es una pasión que vivida de una manera limpia y sincera,
pues nos puede hacer muy, muy felices, y también muchas veces pues nos hace llorar de alegría y de tristeza, y nuestra obligación es transmitir eso a los pequeños. Eso es una responsabilidad que todos tenemos que asumir desde ya, y además no podemos escapar a ella. Sí. Sergi, hemos visto en algún banner cómo se puede adquirir el libro, pero también es cierto que la gente que escuche el podcast no lo hemos nombrado de palabra. ¿Cómo se puede comprar el libro? Vale, bueno, el libro está recién salidísimo del horno, es decir, está recién presentado y está recién editado. El libro ya está disponible en la página web de la editorial Vinatea. No sé si has puesto el enlace o lo pondrás, pero bueno, en todo caso es sencillo de encontrar en cualquier buscador. La página web de la editorial Vinatea, allí se puede encontrar perfectamente el libro, y además los gastos de envío son gratuitos si es la ciudad de Valencia, y además siempre la editorial Vinatea tiene un detalle con los compradores, así que es un canal estupendo para comprar el libro. Y luego en las librerías habituales, que me imagino que si no está ya en los próximos días, no hablo de semanas, hablo de días, quiero decir que ya estará pues en las librerías habituales y grandes superficies donde se compran esta clase de libros. Es decir, no hago publicidad de ninguna en particular, pero tanto en grandes superficies como en las librerías habituales, el libro estará disponible en cuestión, ya digo, de días. Es decir, a lo largo de la semana que viene el libro ya debe ser fácil de encontrar físicamente en cualquier librería, y si no, en la página web de la editorial también está disponible. Sí. Sergi, para acabar... El libro es absolutamente solidario, creo que eso es lo fundamental del libro. Cierto. Ya hemos hablado muchas veces de la Peña Valencianista de la Solidaridad. El libro, todos los beneficios, absolutamente todos al 100%, están destinados a las obras benéficas de esta peña, que son muchas y muy necesarias. Es decir, el que compre el libro sabe que no solo se está acercando a la vivencia de Mestalla, de un grupo de aficionados, sino que está colaborando con hacer este mundo un poquito mejor para aquellas personas que no lo están pasando bien. Y yo creo que solamente por eso ya el libro merece la pena. Sí, también merece la pena, sí. Voy a terminar con una frase, con una colección de palabras aquí que tienes en la contraportada del libro, y que va a servir para que terminemos esta conversación, si te parece. Estupendo. Dice: sea cual fuere la ruta elegida o la voz que guíe la lectura de estas líneas, esperamos de corazón que sus páginas sean una piedra más en el muro de la memoria de nuestro Valencia, que muchos necesitamos seguir construyendo en tiempos de incertidumbres. Así sea. Ahí queda. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sergi, gracias también por participar en este programa, por hacerme partícipe de esta bibliografía. Y bueno, yo creo que es una piedra en ese muro valencianista que indudablemente la vamos a tener. Sergi. Muchísimas gracias a ti, a Carlos. Como siempre, un placer estar contigo, y gracias además por aportar tu relato también en este libro. Y no queda otra que vengan muchas más noches maravillosas en Mestalla o donde estemos, pero que vengan muchas más noches que hagan felices a personas y que encuentren en el fútbol ese bálsamo que muchas personas necesitan en tiempos difíciles y en situaciones difíciles, que el fútbol sea un bálsamo y algo que genere sonrisas e ilusión a aquellas personas que más lo necesiten. Sergi, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias a ti. Pues hasta aquí el programa sobre Sent, este libro bibliográfico de relatos sobre el estadio de Mestalla. Esperemos que os haya gustado. Buenas noches y ponedle una enorme sonrisa a la vida.